Funda Vivienda. Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda. For us in your busy schedule. So we heard about the US, so you might have noticed that we are entering the American segment of our presentations. And now, believe it or not, after the US we have Venezuela actually. And we are very lucky to have with us Elizabeth Santos from Funda Vivienda, so the Venezuelan Foundation for the Right to Housing. She will present her contribution in Spanish, and you have the floor. Please. Buenas tardes, agradecidos por la invitación. Saludamos la presencia del relator por el derecho a la vivienda ONU, el enorme esfuerzo que ha realizado la Alianza Internacional de los Habitantes, la Universidad de Padova, del Centro de Derechos Humanos, y el gran esfuerzo del equipo técnico, del coordinador de los traductores y de todas las personas que han colaborado con este evento. Un evento importante, ya que nos permite discernir la realidad de los múltiples países sobre el derecho a la vivienda. En la tarde de hoy, desde Venezuela, queremos presentar un informe que hemos realizado, una investigación que hemos realizado sobre las medidas coercitivas unilaterales impuestas a nuestro país desde el año 2014. Y en este caso vamos a hacer el estudio de la desaceleración de la cartera hipotecaria en Venezuela y su efecto en el derecho humano a una vivienda adecuada. En Venezuela, el derecho a la vivienda se ha articulado históricamente a través de un modelo dual. Por un lado, la creación en 2011 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este es un programa masivo de construcción y asignación directa por parte del Estado a familias, especialmente en un primer momento fueron familias de estratos muy bajos, de personas en estado de vulnerabilidad. Por otro lado, coexistía un robusto y creciente mecanismo de financiamiento privado, el crédito hipotecario obligatorio, a través de un fondo mixto proveniente del ahorro de los trabajadores, llamado FAO. Dos vías para un mismo derecho. Por un lado, el Estado, a través de una asignación directa del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, que hasta la fecha de hoy ha entregado 5.258.000 viviendas. Y por el otro lado, coexistía el FAO, que es el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Este sistema se financiaba a través del aporte del 3% del salario integral de los trabajadores y un 2% que aportaba el empleador de manera obligatoria. Este sistema se fue perfeccionando y hubo un hito muy importante a nivel legal que transformó el crédito hipotecario. En el año 2002, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó una sentencia que puso fin a las acciones especuladoras y usureras de la banca. Desde ese momento se crea lo que es la Ley para la Protección de las Familias y sus obligaciones hipotecarias. Esta ley ha sido un hito porque desde el 2005 se ampliaron los mecanismos de protección para las familias. Es decir, en Venezuela la banca no tiene ningún derecho a realizar desalojos. La banca simplemente es un mecanismo administrativo para otorgar el derecho a la vivienda. También otro hito importante dentro del sistema legal venezolano, en el 2011 se sanciona la ley contra la estafa inmobiliaria. En este sentido, en Venezuela se dieron una serie de hechos a través de que las instituciones privadas, constructoras privadas, empezaron a vender viviendas,
a subir los precios de las viviendas y fueron muchas familias afectadas. Y en Venezuela hay un fenómeno importantísimo en cuanto a lo que es la ley, que todas estas leyes han sido propiciadas por los afectados y el Estado lo que ha venido es a regular estas afectaciones que han hecho terceras personas hacia las familias venezolanas. Estas medidas sentaron las bases para el desarrollo de créditos hipotecarios bajo los parámetros del FAO que ya les vine hablando, garantizando la transparencia y la protección a las familias. Es decir, en Venezuela no hay desalojos por deudas. La vivienda es inembargable en Venezuela. Siguiendo con el tema jurídico, en materia de vivienda, en nuestro país tenemos 8 leyes que amparan el derecho a la vivienda. La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, la Ley Orgánica de Emergencias para Terrenos y Viviendas. Estas leyes sientan las bases para que se pueda operativizar la gran misión Vivienda Venezuela. Y a lo que nos interesa y es parte de este del desarrollo de este maratón, nosotros tenemos una ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria de vivienda, ley contra la estafa inmobiliaria, ley especial para la regularización integral de la tenencia de los asentamientos urbanos. Es decir, todo este marco jurídico se ha construido con la ayuda de las organizaciones de la gente y en algunos casos de los afectados. Teniendo todo este panorama donde la gente se ha hecho sus leyes, donde se han desarrollado todo lo que es el aparataje jurídico para poder dar operatividad al derecho a la vivienda, previo al 2014, la ley obligaba a los bancos a destinar el 20% de su cartera bruta a préstamos hipotecarios, de los cuales un 33% estaba específicamente dirigido a la adquisición de vivienda, dinamizando el mercado secundario. El cumplimiento de esta norma era del 95%, es decir, el 95% de los bancos en Venezuela estaban obligados a dar el 20% de toda su cartera a créditos hipotecarios. El Premio Nobel de aquel momento, Barack Obama, hace una declaración o establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Desde ese momento se empiezan a imponer una serie de medidas coercitivas unilaterales, lo que algunas personas llaman sanciones. Para nosotros no es sanciones porque se sanciona algo malo, simplemente es un bloqueo. Y mucha gente, y es importante que nosotros como defensores de derechos humanos empecemos a manejar estos términos porque no mucha gente los maneja. ¿Qué son las medidas coercitivas unilaterales? Desde la perspectiva del derecho internacional, las medidas coercitivas unilaterales pueden definirse como sanciones económicas y financieras impuestas por uno o varios estados de forma unilateral, es decir, al margen de la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y qué hay de la legalidad y la legitimidad en el derecho internacional? La legalidad de estas medidas es un objeto de intenso debate. Los estados que las imponen suelen ampararse en sus legislaciones nacionales y en argumentos de legítima defensa o protección de sus intereses. Sin embargo, desde la óptica del derecho internacional público, su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas es bastante cuestionable. Venezuela es el tercer país con más sanciones. Venezuela tiene actualmente 1.042 sanciones impuestas en solo 10 años. Solamente las sanciones en el área petrolera le han costado a Venezuela una pérdida estimada de 25.000 millones de dólares en ingresos anuales desde el 2017. Estamos hablando de una cifra que ha dejado de entrar al país dinero que pudiera haber sido utilizado para la salud, para la vivienda y para toda la protección social. Desde ese entonces, y de acuerdo al estudio que nosotros hemos realizado, la vía de los créditos hipotecarios comienza a disminuir. En los años posteriores al 2014,
la opción hipotecaria, un pilar estratégico y en pleno crecimiento, colapsó por completo. Este colapso no fue un evento aislado, sino que coincidió en el tiempo con la imposición progresiva de las medidas coercitivas unilaterales. Una hiperinflación sin precedentes generó un escenario donde los salarios simplemente se pulverizaron y los fondos de ahorros destinados a vivienda se evaporaron. Quiero aquí presentarles para que entiendan cómo ha sido este mecanismo de transición de las medidas coercitivas. Ellas empiezan con un estrangulamiento del sistema financiero, con el congelamiento de los activos internacionales de la nación, en un sobrecumplimiento bancario, en restricciones a divisas. Y esto origina la pulverización del poder adquisitivo, una hiperinflación inducida y, por supuesto, la destrucción de los ahorros del Fondo de Vivienda. Y esto trae como consecuencia una contracción económica. Se hace lo que se llama la tenaza financiera y el colapso del crédito hipotecario trae por consiguiente la vulneración al derecho a la vivienda, especialmente de los principios de la asequibilidad y la pérdida de la seguridad de la tenencia. Quiero mostrarles un gráfico que nosotros hemos hecho sobre la evolución del crédito hipotecario desde el 2002 hasta el 2018. Tengamos en cuenta que el año 2014 es cuando empiezan las medidas coercitivas unilaterales a Venezuela. Ven la curva ascendente principalmente entre el 2008, 10, 12, en el 14 todavía se mantenía, pero en el 2016 termina. Cae de manera abrupta el crédito hipotecario. Recuerdan que al principio de la intervención les dije que el 95% de la banca en Venezuela antes del 2014 daba cumplimiento al crédito hipotecario. Este estudio lo hicimos con los 4 principales bancos en Venezuela en el año 2017 y vean cómo disminuye. Un 95 a un 0.82, a un 3.57, a un 7 y a un 7%. De 95 que teníamos en el año 2014. Estamos ante la vulneración del derecho a la vivienda, violando el principio de asequibilidad de la vivienda. En este sentido, la falla no estuvo en el diseño ni en la voluntad estatal, sino de un factor exógeno que volvió imposible su ejecución, al evaporarse el crédito por el estrangulamiento financiero externo. El costo de acceso a una vivienda formal dejó de ser proporcional al ingreso para convertirse en una barrera infranqueable. La pérdida de la seguridad de la tenencia y la afectación a un sector específico. Se dio la creación de un limbo habitacional por asfixia financiera externa. Para un sector significativo de la población, trabajadores formales, profesionales, jóvenes y familias de clase media, la compra de una vivienda a través de un crédito hipotecario constituía no solo una aspiración, sino una vía formal y previsible para acceder a la tenencia segura y a largo plazo. Este canal representaba un proyecto de vida autónomo financiado con los propios ahorros de los trabajadores a través del fondo. Y la nueva realidad. En este caso, no se trata de un Estado que incumple su deber, sino de un mecanismo estatal de garantía previamente establecido y operativo, que fue saboteado por una acción económica externa. Se documenta así una vulneración poco frecuente de los derechos económicos, sociales y culturales, el cual es el sabotaje externo de un derecho social ya garantizado. Aportación a la doctrina de los derechos económicos, sociales y culturales. La evidencia de este estudio nos demuestra que las medidas coercitivas unilaterales actuaron como un factor catalizador que transformó una crisis económica en una vulneración masiva del derecho humano, de los derechos humanos fundamentales, y en este caso en el derecho a la vivienda, bajo un nuevo paradigma, la vulneración por obstrucción externa, lo que se traduce
en que no se trata de un Estado que se niega a construir su andamiaje jurídico, sino de un Estado al que teniéndolo se le impide ejecutarlo mediante una asfixia económica deliberada. Al desarticular el sistema de créditos hipotecarios desde el exterior, los estados sancionadores no solo quebraron un mecanismo financiero, sino que violaron específicamente los principios de asequibilidad y seguridad de la tenencia para un sector de la población, estableciendo una clara responsabilidad bajo el derecho internacional y abriendo una nueva frontera en la defensa de los derechos económicos y sociales frente a una coerción externa. Y es importante señalar que en el mundo existen más de 30 países sobre los cuales pesan las medidas coercitivas unilaterales. Estamos hablando de un 28% de la población mundial que ha sido víctima de estas medidas coercitivas unilaterales que, aparte de afectar los derechos humanos, afecta el desarrollo de los pueblos. Y es importante que todos los que aquí estamos presentes, defensores de derechos humanos y especialmente al relator especial del derecho a la vivienda, tengan en cuenta esta nueva situación que se ha venido ocultando a la vista mediática, pero que es significativamente importante como una vulneración al derecho humano. Muchísimas gracias. Entonces, nos gustaría que desde la relatoría se analizara el tema y pudiéramos hacer algún tipo de declaraciones, porque esto realmente está afectando el derecho humano a la vivienda, entre muchos otros derechos humanos. I would like that you started that because of as a fact to rights and living in respect.